Les voy a hacer la recomendación del fin de semana, pero no tanto, no sé si les va a gustar, no sé si van a buscar verla, pero hoy nos adentramos al cine de la década de los 90, puntualmente el año 1997, una película con Harrison Ford, clásico de culto si los hay, dirigida por Wolfgang Petersen. Lo tienen este genio del cine, director de La historia sin fin, director de Das Boot, una de las películas más importantes, digo bélicas porque está ambientada en un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pero a uno le sorprendería la cantidad de discursos antibélicos que contiene la película. Y en la década de los 90, cuando él ya era un nombre bastante conocido en el mundo de Hollywood, así mainstream, mucho antes de dirigir la remake de Poseidón y otro tipo de películas que vendrían a ser de desastre o más de con tintes políticos, realizó un film muy interesante, muy criticado, muy bastardeado, que fue Fuerza Aérea 1, Air Force One. No sé si lo tienen esta película. 97 es el año en el que se estrena este film, protagonizado por Harrison Ford, donde el actor da vida al presidente de los Estados Unidos, que viaja después de una visita. Esto es totalmente raro. El guión tiene varios problemas, pero la película tiene puntos muy interesantes. El presidente vuelve de un viaje de Rusia, donde lo invitan a una cena, a una comida, donde da un discurso bastante progresista, donde asegura que hay que ponerle fin al terrorismo, dejando de negociar con el terrorismo. Una idea bastante loca, teniendo en cuenta que lo dice desde un punto de vista bastante moralista. Algo raro, pero frecuente en este tipo de películas en esta década. Recordemos que hemos analizado películas como Impacto Profundo, donde también aquel lugar ocupa la política y la presidencia de la norteamericana en un lugar donde la humanidad está diezmada por un meteorito que es inminente de la caída. En el caso de Fuerza Aérea 1, el presidente tiene que volver a Estados Unidos a bordo del Air Force One, que es históricamente el avión presidencial, considerado por algunos como la aeronave más segura del mundo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y es un poco premonitorio también. El avión es secuestrado por terroristas. Mira. A lo que todos los pasajeros tienen que hacer una especie de una lucha interna para poder sobrevivir. Pero ¿quién es el gran héroe de la película? El presidente. El presidente es el que se arremanga. El que nos salva, viejo. Claro, el presidente es el que nos salva, el que se arremanga y el que le hace frente a la situación, porque da la casualidad que él es un excombatiente de Vietnam, es piloto, entonces tiene las herramientas necesarias y además tiene la brújula moral bastante concreta para saber lo que hay que hacer. Esta película, que data del año 97, es una de esas, no sé si de las últimas, pero es una de esas películas que dan cuenta del tratamiento norteamericano en las películas respecto al terrorismo de Estado. En el caso de esta película de Harrison Ford, hablamos de rusos contra norteamericanos, lo cual vuelve a una retórica similar a las películas de la Guerra Fría, porque el villano de la película, que es Gary Oldman, es un terrorista ruso que quiere básicamente aniquilar a los capitalistas por un mero odio que le tiene a los capitalistas. Hay un diálogo muy interesante cerca del final, cuando el malo habla con el presidente Harrison Ford y le dice: eso que llamás libertad es un cáncer. Como hay una lectura también muy crítica hacia el gobierno de los Estados Unidos, pero estuve buscando bastante y no encontré. Quizás es innecesario hacerlo, porque siento que el cine, especialmente el cine de la década de los 90, o el cine en general, siempre es un reflejo de las paranoias, de la sociedad, de lo que se está viviendo, de los temas de agenda. Pero busqué y no encontré ningún artículo o ninguna evidencia que demuestre los posicionamientos políticos de Petersen como director cinematográfico. O sea que esto que estamos haciendo es una suerte de interpretación de lo que la película podría llegar a plantear. Y además, teniendo en cuenta que es antes del 11 de septiembre. El 11 de septiembre es un día que lo cambia todo. No solamente dentro de lo que es las leyes de seguridad interna, sino que inicia la guerra contra el terror, la guerra contra el terrorismo, la gestión de Bush. Además, cambia todo a nivel mentalidad de los espectadores. Las películas sobre terrorismo que salen después del 11 de septiembre no son iguales, no serían nunca iguales a lo que vino antes. Y justamente esta película que trae como ese discurso de fíjate lo que pasa cuando sos muy endeble, cuando negociás demasiado con los terroristas, sin revelarles demasiado lo que pasa en la película. Pero hay como
plantea, comete algunos, creo yo, desatinos en cuanto a subestimar al espectador. ¿Qué tipo de política refleja o qué tipo de idea tiene la película respecto al rol del protagonista, que es el presidente? Todo el mundo dentro del avión, porque son víctimas, son rehenes, mirando al qué se pensaba que un presidente, qué tipo de figura debía ser. La película fue muy criticada porque tiene algunas escenas hechas en computadoras bastante malas, especialmente el clímax. Eran los FX de la época, viejo. Sí, no, pero igualmente tiene a su favor muchas escenas también hechas con miniaturas, aviones. Destruyeron como 50 aviones a escala para realizar escenas de acción. Y eso está muy bien de la película. El tema es que para las escenas un poco más intrépidas, como por ejemplo el clímax, que no les quiero contar mucho, está dentro de los rankings de las peores escenas de efectos visuales de toda la historia, porque está realmente fea la película, esa escena. Bueno, sí, pero, sí, no, y así que Estados Unidos se preocupa mucho por por resaltar la figura del presidente. Seguro. Pensaba, por ejemplo, en esa época Armagedón o Día de la Independencia también aparece como una figura fuerte decidiendo. Si bien no es el héroe principal, les encanta, es su propaganda. Que bueno, a eso voy. Y después, de la bandera. y es verdad, porque ídolo. Uno ve en las películas el enemigo externo eran en un momento los nazis, después los rusos, y post 2000 o en esa época empieza a ser el mundo musulmán marcadamente. Tal cual. En esta película todavía son los rusos, los enemigos, o uno de los rusos, porque fíjense que algo que también me parece muy inocente por parte de teniendo en cuenta que el director es de origen alemán, luego devenido norteamericano, la película plantea que el presidente ruso es un títere del Norteamérica. Y hay un general, que es como un general rebelde dentro de los rusos, que quiere violencia, que quiere guerra. Y bueno, todo gira en torno a que los terroristas que toman el avión quieren que se libere a este tipo que está detenido, por cierto, por el gobierno de los Estados Unidos, que irrumpe en suelo ruso y lo mete en cana. O sea, todo medio raro. No estamos diciendo que no haya ocurrido este tipo de situaciones, pero es como eso medio tirado de los pelos. Pero yo creo que también vos hablabas muy bien de esto de que es una peli que precede a los atentados de las Torres Gemelas. Sí. Pero yo la vi de grande y me acuerdo que para mí también la cultura yanqui norteamericana y esto del entretenimiento bélico venían de la Guerra del Golfo, que era año 91, 92, que había finalizado, que fue una guerra básicamente aérea y que yo creo que inspiró mucho películas de esa época. Esta es del 97, dijiste vos. Sobre todo esto de Estados Unidos interviniendo y garantizando la democracia en países como Kuwait, Irak. Es el nacimiento de Saddam Hussein, la guerra del Golfo, que después lo fueron a matar. Primero lo financiaron, después lo fueron a matar. Suele suceder. Suele suceder, lo suelen hacer, pero me parece que hay un poco de eso. Tiene esa influencia. Me hizo acordar que hace poco volví a ver El Abismo de James Cameron, donde también hay un contexto de guerra del Golfo con misiles nucleares, que el miedo de lo que va a ocurrir, y bueno, los extraterrestres que básicamente no se hacen presentes porque nos tienen más miedo ellos a nosotros que nosotros el misterio sobre qué son. Película interesante, si las hay, la tienen para ver en Disney Plus, quienes tengan la plataforma. Si no, se consigue fácilmente en internet, en Google. Hay una cosa muy interesante de la película que muestra también todo ese mecanismo que se pone en acción cuando sucede algo así, que hay que investigar si es real o no, pero cuando el presidente se encuentra completamente incapacitado, cómo en tierra todo el gabinete, que por cierto actúa la brillante Glenn Close como la vicepresidente, hace un trabajo descomunal y se pone todo en juego, este mecanismo, este engranaje, donde vemos a ver qué sucede. El presidente está incapacitado, ¿qué hacemos? Hay que activar todo eso en tiempo real, lo cual le agrega mucha tensión a una película que de por sí busca ser una película de un thriller de acción. No mucho más. La lectura que le estamos dando, se la estamos dando porque nos encanta desmenuzar este tipo de películas y ponerlas un poco sobre la mesa. Ahora pero sucede esto, ¿no? De que hay mucha gente que ve la película y ve solo la acción y no desmenuza absolutamente nada. Seguramente. Dámelo bien resumido. En lo personal creo que todo entretenimiento oculta un contenido. Hay que por ahí buscarlo, pero sí, obviamente que hay personas que no lo optarán o que querrán, mirá, yo vengo de trabajar todo el día, veo una película por la escena de acción, no me interesa. ¿Qué me están queriendo decir los personajes realmente? Da la casualidad que esta película no es una película de un director
azaroso. Es Wolfgang Petersen, que es un director reconocido, que tuvo toda una carrera, y eso también hay que analizarlo. Las películas siempre nos cuentan algo. Incluso las que nos parecen entretenimiento inocuo, siempre todas dicen algo o nos están contando algo. Algunas pueden ser un poco más filosas que otras, o más directas, con directores más comprometidos o menos comprometidos con ciertas causas, ciertas ideologías, pero creo que esto es... Por más que no lo haya querido hacer así fehacientemente, hablar de estos temas, la película está inserta en un contexto que estaba a punto de cambiar. Esto es antes de la llegada de Jack Bauer. Jack Bauer, el protagonista de 24, ¿no? Que es un personaje muy interesante para analizar el Estados Unidos post 11 de septiembre y todo lo que implica para las series y las películas inspiradas en este tipo de búsquedas, ¿no? De antiterrorismo. La película Air Force One tiene para mí una lectura, una crítica muy dura, que es una bajada de línea final que con los terroristas no se debe negociar. Me parece que es bastante contundente el mensaje. ¿Y qué sucede cuando... Yo como ciudadano norteamericano te diría, depende en qué época y en qué contexto me agarres. Exacto. Claro, depende cómo esté parado. Le pasa en un momento a la vicepresidenta, a Glenn Close, que tiene que tomar una decisión y por dudar un minuto pasa algo feo. Entonces como que la película todo el tiempo sucede eso, y el único momento donde salen bien las cosas es cuando toman las cartas en el asunto, que es cuando el presidente agarra el fusil, básicamente. Claro, pero fíjate que más, intencional o no, es el mensaje cultural que le mandan a la sociedad, porque vos hablas con un norteamericano, suponte, de la situación con el mundo musulmán, y está totalmente justificado la intervención post 11 de septiembre, más que nada. Está justificado, porque si no es un peligro que te vuelve. Vos lo ves hoy saliendo de contexto, pero un ciudadano israelí que se sienta amenazado por los palestinos, ve justificada la intervención, aunque eso signifique matanza y hambre para un montón de gente. Y la intervención de un líder fuerte como puede ser un primer ministro o presidente, hacen eso. No, es interesante. Bueno, y si ves la serie Bin Laden, ese mecanismo que vos ves de servicio de inteligencia, vicepresidentes, funcionarios e infiltrados que vienen laborando hace mucho tiempo, es increíble cómo se ve todo lo que es el trasfondo de una presidencia que, bueno, es el país más fuerte del mundo. Sin dudas. Yo con esto me despido. Si tengo un minuto... Sí, tenés un minuto. Con una foto que no es respecto a esta columna de hoy. No sé si se enteraron de todo el debacle que sucedió con el estreno de la temporada 27 de South Park. Yo recomiendo que no dejen de verla, porque está dando de qué hablar muchísimo. Épica. Les he traído una imagen para los fanáticos de South Park de la vieja escuela. Quienes recuerden la película van a recordar que justamente esto hicieron con el personaje de Saddam Hussein, y ahora el rol lo ocupa Donald Trump. No les voy a dar mucho contexto, simplemente véanla. La Casa Blanca está indignadísima por este capítulo. Primer capítulo, después de llegaron a un acuerdo multimillonario de exclusividad en la plataforma de streaming Paramount Plus. Y yo recomiendo que si están buscando algo bastante ácido, no dejen de ver esta. No sé, si no tienen la plataforma, lo van a tener que buscar por otros medios, guiño, guiño. Está fácil, igual, muy fácil. South Park se encuentra muy fácil. Muy fácilmente. Gracias por venir.